este Cultivando Ideotas. Presento al copiloto de esta nave. Chavita, ¿cómo estás? Muy bien, James. Feliz de tener dos invitados súper especiales. Eduardo López Chávez, ya asiduo del programa, y un viejo conocido que se llama Jorge Iván Domínguez. Y pues bueno, para hablar de un tema que está calientísimo en México y que pues es tema en varias partes del mundo, ¿no, James? Sí, sobre todo que viene en junio de 2024 la elección más grande que va a tener este país, va a ser en este año. Importante decir que como nunca antes, yo creo que hay dos visiones de país que traen realmente las dos campañas que van en los primeros lugares, que pudiera haber o alternancia o permanecer el gobierno en el poder. Creo que como nunca hoy se tienen dos visiones de Estado. Yo estoy muy contento de tener aquí a Eduardo López, que ha estado con nosotros y hemos analizado otros países, y también con Jorge Iván, que hicimos un episodio muy interesante sobre Palestina. Y ahora vamos a adentrarnos en algo de lo que Gobernarte y también el comentario del día pues le han dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, que es las elecciones en México. Bienvenidos a los dos. Me gustaría iniciar diciendo precisamente que este proyecto de Cultivando fue creado con esa idea de generar un espacio en el que a través de un lenguaje cotidiano más coloquial, ¿no? Podamos decirte la verdad. Y creo que principalmente este programa, y hemos decidido los dos titulares del mismo, que no haya patrocinio para poder decir lo que se nos antoja. Y ese es el motivo de poder hablar de que hoy tenemos dos visiones, una del partido en el poder, que es darle al Estado esa fortaleza, que el Estado tome las decisiones. Y bueno, pues tenemos otra visión que ya en México se llevó a cabo, que es una visión un poco más de libre mercado, ¿no, Eduardo? Hola, James, Chava, un gusto estar aquí también. Jorge, un gusto tener esta plática con ustedes. Sí, son dos, ¿cómo decirlo? Dos extremos, me atrevería yo a decir, en como estamos ahorita. De 2018 para acá, yo creo que ha quedado muy claro el nivel de polarización que existe en México. O sea, literalmente estamos hablando de dos posturas, dos ideas, y en este caso dos candidatas que están llevando la situación a extremos. Y lo digo desde esa perspectiva porque una habla de continuidad total, mientras que la otra habla de un cambio radical. Sin embargo, también creo que vale la pena decirlo, parte de la narrativa que ha dado la candidata de oposición es que sí va a haber continuidad de algunas cuestiones ya implementadas por este gobierno. O sea, ella habla de continuidad en los programas sociales, habla de continuidad específicamente en el área social, ¿no? Pero en todo lo demás, prácticamente estamos hablando de un giro de 180 grados respecto a lo que tenemos hoy. Mientras que la candidata oficial se ha ido por el discurso de que yo personalmente no logro entenderlo, continuidad con cambio, así lo ha dicho, lo cual se me hace una dualidad muy poco probable. No puede haber continuidad sin cambio, ¿no? O sea, no le entiendo muy bien ahí cómo está el tema, pero habla mucho de esa parte. Entonces, eso ha generado una polarización importante en la sociedad, y pues parte de lo que vemos hoy reflejado es justamente eso, ¿no? Algunas digamos, de las acciones tomadas por el gobierno actual han dejado en total indefensión a muchas personas. El caso del sector salud, el caso inclusive también del sector educativo. Por ahí también hay un gran pendiente que existe. Pero aún así podemos ver, de acuerdo a los números, y ahí es donde me gustaría contrastar muchas cosas, porque digamos que algunos analistas siempre hemos dicho que pues los numeritos
duros se contrastan con las encuestas, y ahí hoy hay una situación que no, para muchos rara, porque también entra a jugar un tercer dato, que son los otros datos que tiene este gobierno. Entonces, pero para poner un poco de contexto sobre este tema, la verdad es que México ha tenido pues una clara alternancia. Para darles contexto a la gente que nos escucha de otros países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, México tuvo prácticamente por más de 70 años un partido único en el poder, ¿no? Que en el año 2000 México logra la alternancia hacia el partido de derecha. Llega el presidente Vicente Fox al poder y le da continuidad a ese programa en 2006 con la llegada del presidente Felipe Calderón, y en 2012 resurge el partido único que había sido el Partido Revolucionario Institucional. Llega el presidente Peña Nieto durante 6 años, lleva a cabo reformas estructurales en varios sectores, y esas acciones que logra también se manchan por grandes actos de corrupción que logran generar un hartazgo social y permitir que el presidente actual, López Obrador, que tenía 18 años de candidato presidencial, logre acceder al poder, ¿no? Regresando a una izquierda que ha llevado acciones pues bastante en tendencia, ¿no, Jorge Iván? De que el Estado sea este rector nuevamente, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues mira, Jaime, en primer lugar, muchas gracias. Saludos a Salvador y a Eduardo. En primer lugar, creo que hay que diferenciar muy bien el escenario retórico a la realpolitik que vive este país y que ha vivido este país, ¿no? En México, pues yo creo que a partir de Lázaro Cárdenas, hablar de izquierdas y derechas, pues ya es un absurdo, ¿no? Es una quimera. Incluso los nuevos teóricos de la teoría política, valga la redundancia, ya no hablan en términos de izquierda ni de derecha, porque son, vamos a decir, conceptos un poco alejados de la realidad. Yo te pudiera decir que ni la candidata de Morena asegurará la continuidad, porque si te basas en la historia de la sucesión presidencial, eso nunca ha pasado, y tampoco la otra candidata de enfrente pudiéramos decir que representa el sector conservador de este país, porque precisamente pusieron a alguien que pudiera competirle en las bases populares a la candidata o al sistema que representa Claudia Sheinbaum. Entonces, desde ese punto de vista, sí me gustaría ser muy pragmático, ¿no? En hablar en términos de izquierdas y derechas, porque ni este gobierno, el de López Obrador, ha sido un gobierno de extrema izquierda, porque ahí está la colaboración con Estados Unidos, hay muchas políticas monetarias y fiscales que siguen siendo las mismas desde hace 20 años, ¿no? Ni tampoco lo que viene asegura el neoliberalismo, ni es una bandera que pueden arbolar en términos reales. En ese sentido, o sea, teniendo eso como vamos a decir, como contexto a lo que tú estabas diciendo, Jaime, pues tenemos una contienda de dos grupos de poder que están chocando, que intentan representar un sector, uno que ha puesto sus bases a través de programas sociales, de una militancia, vamos a decir, activa, y hay que decirlo, de un discurso que simbra y que llega a una realidad social que no es una realidad social, vamos a decir, particular, ¿no? Desde Montesquieu, desde Rousseau, desde Aristóteles, vemos esta dicotomía entre opresores y oprimidos, ¿no? Sin embargo, nadie la había llevado a una retórica esquematizada, sistematizada a través de estos medios propagandísticos de la mañanera, y que ha logrado de alguna manera generar identidad en ciertos sectores de la sociedad. Lo que hay que decir es que no hay una oposición, o no hubo durante muchos años, tal vez durante todo este sexenio, una oposición que se consolidara como tal, que tuviera una agenda común, que fuera un contrapeso mediático a esta estrategia propagandística de la que hablamos. Y pues esto resultó en que se unieran y se mezclaran
lo que antes se consideraba el agua y el aceite. Partidos de derecha y de izquierda, o de centro, o el péndulo perfecto, como lo llamaba Vargas Llosa, que confirman esto, que es la tesis que te planteaba al inicio. No existe una geometría política. Norberto Bobbio, en su último estudio, donde hablaba de las dicotomías políticas, hablaba de radicales y de moderados. Esa era la nueva dicotomía política. Y en ese sentido, ni yo creo que Claudia, por su formación, sea una radical, ni tampoco creo que Xóchitl sea una moderada. Lo que creo que está en juego en la mesa, la pugna por dos grupos de poder, una encabezada por Claudio X González y partidos políticos como el PRI, PAN y PRD, y otra es con el presidente de la República y quien él quiere que sea su delfín en la continuidad que él pretende llevar a cabo, pero que, repito, históricamente nunca se ha podido concretar. Digamos, la realidad es que para dejar un poco en números claros y a ver si no me desmientes, Eduardo, la elección anterior tuvo más o menos entre 58 y 59 millones de personas en la votación, personas que fueron a votar, sí, de los cuales 30 millones votaron por Andrés Manuel López Obrador. Así es. Con respecto a la administración anterior de Enrique Peña Nieto, que llegó y accedió al poder casi con 11 millones de mexicanos menos, ¿no? Estamos diciendo que la popularidad del presidente en 2018, realmente el poder político que adquirió fue de 30 millones de votos, que es muchísimo. Entonces, ¿qué tanto esa base sigue siendo la misma? Que creo que no. O sea, y justo antes de entrar al episodio, tú me platicabas y me decías, es que fíjate que puede ser que estas 30 millones de votos no sean los mismos en un tema de análisis largo. Mira, hay una realidad muy importante. Andrés Manuel llegó a la presidencia en un momento de coyuntura social y política. Andrés Manuel venía preparando, como tú mismo lo dijiste, por 18 años el camino. Es decir, nadie puede ni debe desestimar el trabajo que hizo Andrés Manuel esos 18 años. Recorrió el país varias veces, conoció el país a fondo, ¿no? Que esa es una de las principales quejas ya siendo gobierno, porque entre el Andrés Manuel líder político social de esa época y el Andrés Manuel que llegó a Palacio Nacional hay una diferencia abismal entre uno y otro, pero a manera general parte de los votos que él recibió tienen razón de ser en el hartazgo de la narrativa que él mismo generó siendo oposición en contra del gobierno en ese entonces de Peña Nieto. Hay que recordar que el gobierno de Peña Nieto, desde el tercer año de gobierno, los 2 años y medio, 3 años, es cuando empiezan a surgir los escándalos en el gobierno de Peña Nieto, cuando se da lo de Ayotzinapa, cuando sale lo de la Casa Blanca y demás. Es decir, Enrique Peña Nieto, desde la mitad de su sexenio, un poquito antes de la mitad de su sexenio, empezó a tener una pérdida de popularidad brutal que lo hace terminar el sexenio con una popularidad muy bajita, pero muy, muy baja. Eso se debe justamente a la narrativa que existe o que se dio en ese momento por parte de la oposición. No solamente estoy hablando de Andrés Manuel en su momento, sino también estoy hablando de lo que decía el PAN, de lo que decía el PRD en contra de Peña Nieto. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Genera un hartazgo porque empieza a decirle a la gente, mira, te robaron y claro, es el PRI y como fue el PRI en un momento dado, te sigue robando y sigue en este caso la corrupción y demás y demás y demás y demás. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Se genera un hartazgo y hay un porcentaje muy importante del padrón electoral, en específico la clase media, que se voltea a ver a Andrés Manuel por lo que promete Andrés Manuel en esa nueva campaña. O sea, hay que recordar que hay también un abismo entre el Andrés Manuel que hizo campaña en el 2012 y el Andrés Manuel que hizo campaña en el 2018. Son dos personajes totalmente distintos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Andrés Manuel ya no era el Andrés Manuel fuerte de 2006, ¿sí? Sino que ya estaba mermado para el 2012. Inclusive recordemos que cercana a la elección del 2012, Andrés Manuel es cuando sufrió 2 infartos que lo tuvieron parado un tiempo. Y Andrés Manuel como que en la campaña del 2012 bajó mucho con respecto a la de 2006. O sea, se vio un bajón ahí porque a pesar de los números, Peña Nieto le ganó con un porcentaje interesante a Andrés Manuel. Llega 2018, entonces esta narrativa que empieza a hacer en contra del presidente y demás y las promesas que le empieza a hacer, a ver, le empieza a hablar a la gente
por algo que le pega a la gente, que es el bolsillo. Empieza a hablar y decir, claro, por la corrupción, ¿cuánto cuesta la gasolina? Nosotros la vamos a poner a 10 pesos, que sí lo dijo, está grabado y se le ha puesto en la cara a él, pero lo sigue negando. Estamos haciendo esto mal y la corrupción y esto y lo otro. ¿Qué es lo que sucede? Que parte de esos 23, 24 millones de votos con los que ganó Peña Nieto, pues obviamente se desencantaron y estamos hablando más o menos de 15 millones de votos que se le suman a Andrés Manuel. Con los 15 que ya traía él como base, estamos hablando de esos 30 millones de votos. ¿Cómo podemos saber que más o menos esa es la base de Morena, de Andrés Manuel como tal, esos 15 millones de votos? Porque en la revocación, en la encuesta hacia presidentes, en la consulta ciudadana para expresidentes, el único que promovió realmente la encuesta ciudadana fue Andrés Manuel y se obtuvo 15 millones de votos, lo cual significa que ese es el voto duro de Andrés Manuel. Como tal, Morena a la mejor, repito, jala un poco más y llegamos a 20 millones de votos. Sería el piso sobre el cual se maneja Morena electoralmente hablando. Lo cual significa ¿qué opinas de esto? Pudieron desencantar en el camino. ¿Qué opinas de esto, Jorge Iván? Mira, yo coincido con lo que dice Eduardo. Sin embargo, hay que, en mi punto de vista, agregar otros factores que han sucedido durante estos 6 años. 23 gobernaturas tiene Morena hoy, beneficiarios de programas sociales, ¿no? Y una oposición que su principal argumento es dejar los programas de Andrés Manuel. Es decir, hay una gran base social que antes no había, estructurada, sistematizada, donde está escurriendo dinero y hay el poder de 23 gobernadores que ustedes saben, digo, no somos ingenuos, el poder que tiene un gobierno estatal el día de una elección para movilizar, para llevar a la gente a votar, que parecería una hazaña del tamaño de lo que fue Fox en el 2000, lo que fuera necesario para ganarle a Morena en esta elección. Nosotros estamos midiendo y hemos visto variaciones no significativas en las preferencias electorales. Los debates, hay que decirlo con todas sus palabras, en países como México no tienen mayor impacto, ¿no? Nosotros, a mí me sorprende que haya encuestadoras que ponen que un 65% de la gente vio el electorado, cuando el mismo Instituto Electoral, a través de ratings, de encuestas medidoras de ratings y de los datos duros que te da el internet, dicen que lo vieron 11 millones de personas, ¿no? Claro, en la encuesta te pueden contestar otra cosa, que sí lo vieron. ¿Por qué? Porque las encuestas del debate, yo hice encuestas de salida de debate, no distan mucho de las encuestas de preferencia electoral. Es decir, no miden realmente quién hizo un mejor papel en el debate o no. ¿A qué voy con esto? Yo, a menos de 30 días, un poquito más de 30 días, 4 semanas de la elección, las encuestas son una carta de navegación, ¿no? No es una fotografía ni una predicción de lo que va a pasar, pero sí se ve complejo, ¿no? Se ve complejo una remontada en términos de preferencia por parte de la oposición. Ahora, ¿qué pasa en las últimas semanas? Se vienen cerrando siempre en todas las encuestas. No sé si todavía queda por ahí alguna memoria de ese tema. Los números empiezan a cerrar, pero se antoja tan amplia la diferencia, ¿no? En términos, primero, de percepción, pero luego de esto que yo comento desde el principio, que va aunado a lo que dice Eduardo, de los votos duros. Ya hay una estructura aceitada, ya hay poder político en la gran mayoría de los estados de la República, y esta elección se gana en países en vías de desarrollo, como es el nuestro, los que hemos participado en contiendas electorales, se gana el día de la elección, porque en este país la gente que más sale a votar es resultado o derivado de la estrategia de movilización de los partidos políticos. Y en este caso, no solo es la movilización de Morena, sino de los programas sociales, ¿no? Que pensemos que los programas o los beneficiarios no van a ser coaccionados, pues vivimos en un mundo distinto. Quien pensemos que los gobernadores con las estructuras de sus propios programas estatales no van a hacer lo propio, pues pecaríamos de ingenuos. Yo veo complejo derribar una estructura como la ha creado Andrés Manuel López Obrador, y además, como lo decía Eduardo, con una figura que mantiene niveles de calificación todavía altos para el momento en el que se encuentra. No sé si se acuerden, Peña Nieto a estas alturas traía 29, 30 puntos de aprobación, 22 a estas alturas. Entonces, digamos, yo veo desde el análisis político, desde el lado guinda, muchas cosas, muchos factores que pueden ser definitorios que del otro lado no hay, que del otro lado no existen. Y justo creo que aquí entra otro punto, y creo que a mí sí me gustaría comentarlo precisamente por este tema de la verdad.
¿a qué está jugando Movimiento Ciudadano, Eduardo? Yo creo que en mi particular punto de vista, este nuevo voto que también es una realidad que va a existir, pues ya es un hecho que lo está jalando Movimiento Ciudadano. ¿O qué opinas? Mira, Movimiento Ciudadano es una cosa rara que nadie entiende en realidad. Si nosotros analizamos Movimiento Ciudadano, la candidatura de Samuel en su momento, de acuerdo, los expertos en cuestión de encuestas y demás, pues le daban pues una candidatura de 10, 12 puntos, más o menos. En el mejor de los casos, lograría a lo mejor algo de ese estilo. Entra o sale Samuel, entra Jorge Álvarez Maínez y baja al 8%. Por ahí se encuentra la candidatura de Movimiento Ciudadano ahorita. Pero algo que queda muy claro es que Movimiento Ciudadano es un partido sumamente regional y está concentrado en 2 puntos de este país: Nuevo León y Jalisco. No hay vuelta de hoja. O sea, Movimiento Ciudadano no tiene fuerza en otros estados como lo tiene en Nuevo León y en Jalisco. No estoy diciendo que no exista, pero tiene una fuerza poco atractiva, digamos, electoralmente hablando. El problema que tiene Movimiento Ciudadano es que al interior se encuentra en un problema también de pleitos. ¿Quién controla realmente Movimiento Ciudadano en Jalisco? Pues es el gobernador Alfaro. Esa es una realidad. Y Alfaro ha salido a decir varias veces que no está de acuerdo en cómo se hicieron los procesos para la elección del candidato y que inclusive él está en contra de lo que está sucediendo al interior de su partido. Jalisco concentra, si no el 80%, un porcentaje sumamente alto de los votantes de Movimiento Ciudadano, que son más inclusive de los que puede tener Nuevo León en su momento. Entonces, ¿qué va a suceder al momento de la elección? No lo sabemos realmente qué va a pasar con Movimiento Ciudadano, porque justamente esa fractura que hay al interior de Movimiento Ciudadano entre Dante Delgado y el gobernador Alfaro puede jugar en contra de Movimiento Ciudadano y bajarlos a la mejor de ese 8 al 6 o al 5. La pregunta va a ser para dónde van a voltear el resto o para dónde va a operar el gobernador Alfaro en un momento dado. Como bien lo decía Jorge, pues ya están aceitadas en un momento dado las estructuras en los gobiernos. Entonces Movimiento Ciudadano sí podría en un momento dado voltear y ampliar mucho el margen para Claudia, pero también podría disminuir la brecha de Xochitl. Oye, ahora, Jorge Iván, digamos, y me gustaría saber tu posición de Movimiento Ciudadano, pero regresando al punto que tocabas, ¿qué tenía Fox? Porque creo que en ese momento vivimos también otro golpe contra un presidencialismo claro. ¿Qué tenía Fox que no tiene Xochitl? 70 años del PRI, Jaime, 70 años del PRI, un hartazgo de un sistema que se había caído desde los 60s con el movimiento estudiantil, que se volvió a caer literalmente en el 88 y que venía siendo pues un lastre y ya incluso simbólicamente un estereotipo de corrupción en México. Eso es lo que tenía, que no tiene Xochitl. No veo otra cosa digna de destacar. Ahora, siguiendo lo que comenta Lalo en el tema de Movimiento Ciudadano, hay partidos que nacen para ser partidos chicos porque representan un grupo de interés y un control determinado. Es decir, entre más grande es el partido, menos control se puede tener sobre él porque hay más actores, hay más gobernadores como Alfaro, hay más Alfaros que te la pueden hacer de emoción y que te pueden tumbar el partido. Y hay partidos que nacen para ser bisagra. El mejor ejemplo de esto no es Movimiento Ciudadano, el mejor ejemplo de esto es el Partido Verde en México. Históricamente siempre ha apostado a ser un partido aliado, un partido pequeño, para que la familia González siga teniendo el control del mismo. En este caso, Movimiento Ciudadano, pues sí ha logrado un crecimiento notable. Como bien dice Eduardo, son 2 estados, pero son 2 estados muy importantes. Tal vez son 2 estados que son la insignia del desarrollo nacional, ¿no? Junto con la Ciudad de México, de lo que pudiera ser México desarrollado con buenos niveles de crecimiento económico, con los menores niveles de pobreza extrema. Es decir, son 2 estados muy simbólicos, ¿no? Agregaría ahí al análisis de Lalo Campeche, que en la capital está muy cimentado Movimiento Ciudadano, gobernado por Vivi Ravelo, también de MC, pero entiendo que ellos apuestan a ser un partido pequeño, a mantener un registro que les permita seguir metiendo y fortaleciendo su grupo de interés con senadores, con diputados, pero evidentemente también, vamos a decir,
la propia dinámica como se dieron las cosas entre los partidos políticos de oposición y MC forzó a MC a tener o a ir por su propia vía. ¿Por qué? Porque había un candidato taquillero, o había dos, que era Colosio y Samuel. Al último se define por Samuel, y la torpeza política de este último pues impidió que él fuera a ser el candidato, ¿no? Porque al último no fue un tema más que de su torpeza política, ¿no? Y no quiere regresar a un puesto en el que sabía que le iban a evidenciar cualquier falla o cualquier error que pudiera tener en el gobierno. Ahora, ¿qué ha pasado con Maynes? Ahí les va lo que yo he visto en las encuestas. Como bien lo comenta Eduardo, empezó con un 4, yo lo traía con un 3 al principio cuando no fue Samuel, porque parecía que habían diseñado una campaña, es decir, un traje para Samuel, que cuando se lo puso Maynes, pues no era su traje. Y si algo tiene que caracterizar a una campaña exitosa es la autenticidad, es la congruencia. Pero pasó algo y no lo veo, porque también los cualitativos en las encuestas de preferencia que hacemos pues no son tan amplios, pero yo tengo muy claro que cuando empieza esta canción, y fíjate nada más qué cuestión tan frívola, pero así lo tengo yo registrado en los números, cuando empieza esta canción de Presidente Maynes y de esta viralización que hubo de muchos videos donde Maynes sale pues bailando, donde se ve que en varios raves y en varias discotecas empieza a sonar la canción, empieza a crecer esta preferencia por Maynes. Y digo preferencia porque empieza a crecer en el segmento que no vota. ¿Cuál es el segmento que más vota? De 55 a 60 años. Ese es el segmento poblacionalmente que más ejerce su derecho al voto. ¿Cuál es el segmento que menos vota? El segmento de los primeros votantes hasta los 25, 30, 35 años. Esos son los segmentos que menos votan en este país. Entonces, ha habido un crecimiento que lo ha llevado, según nuestras encuestas, a un 9, a un 8, a un 10 a veces a Maynes. Después de ese, vamos a decir, de ese fenómeno comunicacional que de alguna manera, digo, MC ha tenido aciertos en esa parte publicitaria, con lo del movimiento naranja, recuerdan, ahora con lo del presidente Maynes, que logra despertar el interés de un sector que no está interesado en la política. Ahora, que ese segmento vaya a votar, pues ahí está el asegún, ¿no? Veremos si sale a votar, pero ha incrementado la preferencia en un segmento que anteriormente no mostraba preferencias. Oye, y conforme a tus datos, ¿quién está perdiendo de los dos partidos? O sea, ¿de quién está jalando gente Maynes de los dos partidos? Pues mira, realmente está, lo que yo te quería decir anteriormente está abarcando un nuevo nicho donde no entraba ni Xóchitl ni Claudia. Yo te podré decir que si le quitó un punto a Xóchitl, también se lo pudo quitar a Claudia. Lo que está haciendo Movimiento Ciudadano es apostarle a un mercado que no está politizado, que no tiene preferencias por una marca y que pues ellos le apuestan a que sea el mercado, a despertar a echar a un lado la apatía de este mercado, que además si saliera a votar pues es el nicho de mercado más grande, ¿no? Si los jóvenes en este país salieran a votar, definirían la elección sin duda. Ahora, hay un dato interesante. ¿Cómo nosotros no lo hubiéramos pensado, nosotros, ni Eduardo, ni Salvador, ni tú ni yo hubiéramos pensado, pero nosotros hicimos una encuesta de reconocimiento de partidos políticos, y en la parte de Centennials, que son esta parte que como mencionábamos anteriormente, no saben qué significa PRI, no saben qué significa PAN, no saben qué significa Morena, pero sí saben y ubican y reconocen al Partido Naranja, ¿no? Porque así lo expresan, no porque yo le esté poniendo el mote. Entonces, es algo digno de destacar, creo yo. Honestamente, no creo que les alcance eso para ser competitivos, pero seguramente se llevarán 4 o 5 puntos después del registro, o sea, después del 3%, que los harán permanecer en el escenario político, que creo que por ahora a eso es a lo que le está apostando Dante Delgado, el dueño de Movimiento Ciudadano. Interesante. O sea que Movimiento Ciudadano va, digamos, está pensando a futuro, quiere capturar, digamos, trae a los retoños de votantes para que los que quizá ya ven estos partidos viejos con dinosaurios, como dicen, ves pura gente mayor al mando, y como dices, pues la nueva ola probablemente va a hacer una diferencia quizá en 6 años, ¿no? Pero ellos ahora no le tiran más que a crecer poco pues mira, a poco. Han permeado bien. A mí lo que se me haría interesante es ver el 2 de junio
cómo los van a sacar a votar. O sea, ese es el tema, ¿no? Yo puedo contestar una encuesta como joven y decir que me agrada Maines, pero de eso a que yo salga al día de la elección, pues sí, hay una brecha larga de recorrer. A ver, y recapitulando aquí cómo vamos y cómo estamos al día de hoy, que eso es lo que a mí me gustaría conocer su opinión. Yo veo que hay un dilema que incluso lo retomo tanto del equipo de Xóchitl como del equipo de Claudia, y que creo que vislumbra a lo que nos vamos a enfrentar. Digamos, el dilema de Xóchitl es tú tienes que elegir entre la indiferencia de continuar con el mismo régimen, un régimen que pues tiene datos de que en crecimiento económico no estamos bien, que tiene datos en que la inflación es alta, se está creciendo, que la deuda está incrementando, que los proyectos de infraestructura no son productivos, ¿no? Y pues el despertar hacia un nuevo cambio, ¿no? A retomar el camino del progreso. Y también plantea Claudia, el partido en el poder, ¿no? Que el dilema es o continuar con la cuarta transformación, que se ha visto en donde el gobierno tiene una rectoría clara, donde los programas sociales se están ampliando, están llegando a lugares en donde pues no se llegaba antes, ¿no? O cambiar y regresar hacia esta nueva política, esta política de corrupción que se venía llevando. Entonces, llevamos 2 debates, Eduardo, y creo que es importante decir, pues, ¿cómo vamos? ¿Tú cómo ves? ¿Cómo has visto el debate? ¿Cómo has visto las campañas? ¿Qué opinas en este punto en el que estamos previo al tercer debate y previo al 2 de junio, prácticamente a un mes de la elección? Mira, yo lo único que podría decir respecto a las campañas es que en general las 3 son aburridas, las 3. O sea, yo no puedo decir que haya mucho que ver en las campañas. ¿Por qué motivo? Porque pues una de las candidatas tiene 4 años haciendo campaña, la otra entre que se subió a los procesos de los partidos y demás, y el otro llegó pues de refilón, porque el que estaba elegido por Movimiento Ciudadano no es el que llegó finalmente. Pero ya cuando los analizas, en realidad pues hay poca sustancia en temas económicos, que es algo que debe de importar mucho en las campañas. Se habla mucho y se promete mucho como en cualquier campaña política, pero también hay algo muy claro, a diferencia de otras campañas políticas de hace años, inclusive, yo te podría decir que pues en realidad poco de propuestas se puede hablar y se debe de hablar, porque hoy hay tanta información disponible y es tanta la preocupación de las personas, tan diversa, que tú hablar de una propuesta siempre vas a quedarte corto, y entonces no es momento de hacer propuestas, porque además propuestas sobre de qué vas a hacer cuando sabemos que en realidad no está muy clara la situación en la cual nos encontramos. Si tú hablas, por ejemplo, de medio ambiente, pues hace muchos años, en la campaña de hace 6 años, la campaña de hace 12 años, pues podías decir algo de medio ambiente y pues quedaba ahí registrado y demás, pero hoy con el dinamismo que hay de redes sociales, de internet, de información y demás, pues dentro del medio ambiente hay miles de personas que tienen distintas preocupaciones, y para ellos lo que para ti es importante, para ellos no. Entonces, hablar de propuestas te vas a quedar muy corto. Creo que las campañas se han basado en cómo le pego al de enfrente, como ha sido siempre las campañas en México, ¿no? Es decir, yo hablo mal del oficialismo y el oficialismo habla mal de la oposición. En este caso, porque uno ya fue gobierno y el otro es gobierno actual, entonces siempre se van a pegar desde ese punto de vista. Y en realidad, cuando llegan a los temas cruciales, pues la narrativa, por un lado, es la destrucción que se ha hecho, que es innegable, pero también del lado oficialista, pues han logrado quedarse, o sea, cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, Claudia Sheinbaum en el debate dijo que se crecimiento económico al 3.1%. No está mintiendo, pero manejó los datos de una forma pues muy a modo para el gobierno, lo cual tampoco está mal. O sea, los datos tú los manejas como quieras, porque ahí, por ejemplo, la realidad sabemos que sí, 3.1, pero 3.1 fue del año pasado y el promedio del sexenio es 0.8%, el más bajo desde los años 80 con Miguel de la Madrid. Obviamente eso no lo iba a decir Claudia, iba a decir lo otro, ¿no? Entonces, pues entre que dices datos a medias o la realidad como lo acomodas, como mejor te acomode,
pues en realidad tienes poca sustancia de análisis en cuanto a lo que puedan decir todos los candidatos. Xóchitl dice, vamos a mantener los programas sociales y vamos a bajar la edad para los programas sociales. Eso pues obviamente le gana a la gente de esa edad. ¿Por qué? Pues porque finalmente hay que recordar que también fue algo que hizo Andrés Manuel en su momento. Los programas sociales estaban en los 65 años, Andrés Manuel los bajó a los 60 y los volvió a subir a los 65. Y eso es algo que a lo mejor la gente no tiene contexto ahorita o se le olvida, pero ya había sucedido. Y eso jala gente, por supuesto que jala gente, ¿no? Pero por el otro lado también tienes promesas que a mi gusto, hacia el 2 de junio, pues en realidad también la gente ya está harta de escuchar lo mismo. ¿Cuál es la mejor encuesta? Y siempre lo he dicho, el día de la votación, en la soledad de la casilla, la gente va a decir y va a decidir por quién va a votar. Yo puedo gritar ahorita Mains presidente y cantar la cancioncita y llegar a la elección y votar por Xóchitl. O puedo estar gritando feliz de la vida Xóchitl y sí, Xóchitl y todos, y llegando el día de la elección votar por Claudia. En la soledad de la casilla cada quien decide. Ese es uno de los grandes beneficios de la democracia. Lo único que yo siempre he dicho es hay que informarse realmente antes de ejercer el voto, pero lo más importante hay que ir a votar, porque efectivamente somos un padrón de 100 millones de mexicanos. Pero entonces, ¿qué es lo que está motivando a la gente? Perdón que interrumpa. ¿Qué es lo que está motivando a la gente a votar en esta elección? Porque yo me acuerdo que al contrario, Andrés Manuel, ¿qué es lo que no los motiva a votar? Perdón, mi punto es la vez pasada o cuando llega Andrés Manuel, me tocó conocer amigos más o menos de la edad treintones con empresa que nunca me hubiera imaginado que se fueran por Andrés Manuel y más bien iban en contra justo este voto de castigo a Peña Nieto. Y yo supondría que ellos realmente lo están sintiendo con sus empresas y ya no van a votar probablemente por este partido, pero también debe de haber algunos otros motivos o qué es lo que va a llevar a los que sí están dispuestos a votar, qué los está motivando, porque si los mensajes ya no les está llegando a la gente, es no que sé. El mensaje es muy difícil de que le llegue a la gente. Repito, lo que para mí puede ser importante, para ti no. Y si no lo dice el candidato, yo no me siento identificado con ese candidato. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que tienes que llegarle al votar. O sea, hay que entender algo muy claro. Las campañas electorales no son de mente, son de corazón y son de estómago. Para que tú tengas... ¿Por qué ganó Andrés Manuel? Porque era un líder social que movía corazón y estómago. La gente se ubicaba con Andrés Manuel porque Andrés Manuel hablaba como la gente, mentaba madres, mandaba al diablo al gobierno. Eso lo hacía la gente. ¿Por qué ganó Vicente Fox? Por lo mismo. Y no crees, a ver, y justo creo que esta pregunta, ¿qué opinas, Jorge Iván? O sea, yo creo que la derecha o digamos la alianza del PRI, PAN, PRD quiso buscar un Andrés Manuel López Obrador en Xóchitl y no sé si lo está encontrando. ¿Qué opinas? Sí, pues mira, coincido con lo que dice Eduardo. Han sido campañas muy faltas de ángel, muy faltas de garra, muy faltas de corazón. No ha habido quien enarbole, quien represente los sentimientos de la nación, ¿no? Haciéndole ahí honor a este documento de Morelos, ¿no? Pero lo que sí veo es que para empezar, Xóchitl está cimbrada sobre una confusión política, ¿no? Hay que decirlo, la alianza se fundó como resultado de la incompetencia de los partidos. Esa alianza está formada, esa alianza que carece de programa, que es una alianza electoral, que ha permitido que desde que las alianzas han sido del PRI y el PAN, me refiero, posibles en este país, pues lleguen y los gobiernos se conviertan en un fracaso, en gobiernos sin programa. Y en esa parte creo que sí, se buscó una líder carismática. Yo a estas alturas, y eso es un punto de vista personalísimo, pero yo a estas alturas creería que Beatriz pudo ser mucho mejor candidata que Xóchitl, ¿no? Sobre todo en la parte
del debate, de la agudeza, de la capacidad de respuesta. Sin embargo, se optó por Xóchitl en un proceso tan poco democrático. O sea, recordemos cómo salió Xóchitl. O sea, tuvieron que hacer declinar a los candidatos y no terminó el proceso interno de los partidos, ¿no? Y esto habla, pues, de que no existe la oposición en México, ¿no? Hay un grupo de interés que está detrás de la oposición y que está empecinado en recobrar sus poderes, en defender sus intereses, y eso pues le da cuerda al discurso dicotómico de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a pesar de ello, también la candidata de Morena, con muy poco carisma, tal vez tiene un perfil más profesional que Xóchitl, pero como lo dice Eduardo, pues en una campaña pues es 90% emocional, ¿no? La decisión de un votante es 90% emocional. Y entonces Xóchitl ha querido llenar ese arquetipo, pero Xóchitl no está compitiendo contra Claudia nada más, ¿no? Xóchitl está compitiendo contra el presidente de la República, y ahí topa en duro, ¿no? Y ahí todavía, y los números lo dicen, es difícil o es una mala estrategia pegarle al presidente. Al día de hoy sigue siendo una mala estrategia pegarle al presidente. Sin embargo, vi una campaña triste, una campaña con pocos dotes emocionales y que va a acabar en lo que todos sabemos que va a acabar, ¿no? No me atrevo a dar una predicción porque pues las encuestas son fotografías de un momento específico, no son predicciones de lo que va a pasar, ni los que hacemos encuestas pensamos que nuestros números van a... Bueno, cuando menos en la parte de gobernarte somos muy escépticos hasta con nuestros números, ¿no? Y coincido con lo que comentaba Eduardo, es el día de la elección, es la verdadera encuesta. Sin embargo, previo a estos días, sí podemos tener un posible escenario de lo que va a ser el 3 de junio, ¿no? Y donde, si no pasa algo extraordinario en estos 30 días, pues lo más probable es que veamos la continuidad de la Cuarta Transformación. Pero yo todavía tengo mis dudas en esa continuidad, porque ha habido ejemplos históricos, como en el caso de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, Salinas y Cedillo, en el Inter Luis Donaldo Colosio, de cómo el poder en este país y en ninguna parte del mundo, el poder no se comparte, el poder se ejerce, y en esa posibilidad yo no creo que veríamos la continuación de la 4T. Si Claudia, como lo dicen todas las encuestas, ganara la elección, yo creo que veríamos una 4T diferente. El propio perfil de Claudia dista mucho de López Obrador, y creo que Claudia ha sido una buena estratega. Ha sabido no pelearse con López Obrador, ha sabido darle su lugar al líder de su movimiento, al líder político, pero sí estoy completamente seguro de que si ella llega a ser presidenta, en muchas cosas no va a haber continuidad, ¿eh? Y lo digo basándome en la historia, no lo digo basándome, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero me parece difícil este escenario que se plantea de que él va a estar atrás de Claudia, ¿no? Eso mismo se decía del hombre, para mí tal vez el presidente más inteligente, más audaz, más agudo que hemos tenido, que es el creador de las instituciones, incluso del PRI, ¿no? Plutarco Elías Calles, pero también del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda. Él tenía tanta confianza en que Lázaro Cárdenas iba a hacer lo que él quería, que incluso cambió los periodos de 4 a 6 años, y al año 2 lo exilió a Estados Unidos, porque, repito, el poder no se comparte. Y si Claudia, como lo dicen la mayoría de las encuestas, llega a ser presidenta, lo que realmente me daría curiosidad es ver cómo se daría este rompimiento inevitable que proviene de la naturaleza propia del poder. Interesante. Yo coincido contigo. Lalo, ¿tú crees que a Xóchitl le afecta? Para mí, en mi opinión, creo que es demasiado. Le sigue afectando este concepto de la mafia del poder, y creo que es un factor determinante, ¿no?, para que su campaña no esté levantando los puntos que necesita, porque yo creo que hoy, sin duda alguna, quien intente ganar la elección desde la oposición tendría que, haciendo la referencia al Vox, noquear prácticamente al gobierno, y no creo que tenga, pero no creo que tenga esta chispa para generar un movimiento social que le alcance a darle un knockout al partido en el poder. ¿Qué opinas, Lalo? Mira, le pesa, claro, o sea, la marca pesa,
Eso es innegable. Por eso también, dentro de todo este contexto, también hay que mencionarlo. Creo que el sistema de partidocracia mexicano ya llegó a un punto de agotamiento real. O sea, esa es una realidad. Hoy, si no es abanderado por un partido, es muy difícil que una persona, un outsider, como se les llama, alguien que está fuera de la política, pueda postularse para cargos. Tiene que ser siempre a través de algún partido. Esa es una realidad. Pero también es una realidad, como bien lo mencionaba Jorge, que pues puede haber sorpresas finalmente. O sea, a ver, voltemos a ver las elecciones a nivel internacional, y aquellos que han logrado victorias en los últimos años son los llamados outsiders, los que se consideran o se perciben fuera de la política. Claudia no es percibida fuera de la política, por supuesto que no lo es, pero Xóchitl tiene cierto, no voy a decir que totalmente, pero tiene ciertos tintes de percepción como un outsider, porque finalmente ella ha hecho algo bueno en su campaña, que ha sido, si ustedes observan todo lo que ha sido el discurso de Xóchitl, siempre ha sido: yo como empresaria he hecho, yo como mujer, yo como persona. O sea, se ha tratado de desligar en el discurso de los partidos, y lo ha estado logrando, lo ha logrado finalmente, porque está hablando de sus logros, de lo que ella ha pasado y lo que ella ha hecho. Mientras que Claudia se ha centrado en hablar de los triunfos de gobierno. Por supuesto, después de la regañada del primer debate, lo primero que hizo, y esto queda claro, en el primer debate Andrés Manuel se enojó y dijo que jamás habló de él y que no se dijo lo bueno. Y Claudia, ¿cómo empezó el segundo debate? Diciendo lo bueno del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y lo dijo así: el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, después de la regañiza, lo primero que hizo fue hablar de los éxitos del gobierno, lo cual un debate no es para eso. ¿Y qué ha hecho Jorge Álvarez Maínez? Jorge Álvarez Maínez en su discurso no ha sido otro que decir: Movimiento Ciudadano en Jalisco hizo esto, Movimiento Ciudadano en Nuevo León ha hecho esto, Movimiento Ciudadano en Jalisco. O sea, no sale de Jalisco y Nuevo León, Jalisco y Nuevo León. ¿Por qué? Porque no tiene más para dónde voltear un Movimiento Ciudadano. Entonces, ahí lo que genera son dos puntos claros en la percepción de las personas. Alguien que ha logrado o trata de identificarse con el electorado desde la perspectiva personal, su trayectoria, su carrera, lo que ha hecho o lo que no ha hecho, lo que ha logrado o lo que no ha logrado. Ella. Y finalmente, el otro lado, que es los logros de gobierno y de partido, porque ni siquiera son los logros de Claudia ni los logros de Jorge Álvarez Maínez, han sido los logros de gobierno y los logros de partido. Entonces eso te genera esa disparidad en un momento dado, donde aunque la marca pesa, ha logrado cierto distanciamiento, pero también hizo algo que a mí me agradó, a mí en lo personal me agradó en el debate, que fue llamar al voto a priistas, a panistas, a perredistas y a morenistas descontentos con el régimen, porque de esos también hay muchos. El ejemplo más claro de un morenista arrepentido fue Carlos Ursúa. Él acompañó a Andrés Manuel en la campaña, él diseñó la política económica de Andrés Manuel, y él terminó criticando y siendo uno de los principales críticos del régimen en términos económicos de Andrés Manuel. Ese es un ejemplo claro de un morenista desencantado o que se desencantó. Y no es el único. Otro ejemplo que tienes es Germán Martínez, que entró hablando maravillas de Andrés Manuel, tomando el seguro social, y después salió mentando madres de lo que es al interior del gobierno. Y justo creo que, a ver, y este tema creo que es interesantísimo el que tocas. Yo sinceramente creo que es mucho más fuerte este discurso de la mafia del poder, que lamentablemente Xóchitl no se lo ha podido quitar, porque al momento, pues sí, lo puede decir, pero sale al lado de Alito y de Marco Cortés, y en el postdebate está Javier Lozano, Gómez Montt, Gil Swart, ¿no? O sea, creo que, digo, y no sé si sea estrategia de Morena, pero pues realmente alimenta el que pues sí existe la mafia del poder, ¿no? ¿Realmente crees tú, Jorge Iván, que Xóchitl está llegando al desencantado con AMLO? Mira, yo creo, a esto que acabas de decir es fundamental, porque esta parte de estrategia de poder consolidarla como un outsider, ¿no? A mí me hubiera parecido precisamente la estrategia idónea, ¿no? Sin embargo, cuando ves esto que tú estás comentando, que era lo que yo iba a decir, cuando la ves rodeada de Alito Moreno, de Marco Cortés,
del propio dirigente del PRD, y cuando sus voceros en el postdebate son los mismos políticos del sexenio pasado y antepasado, pues ahí es cuando la gente evidentemente no acaba de creerle a Xóchitl que es un outsider, ¿no? O que está fuera de los partidos políticos. Cuando la encaran y le hablan de la corrupción de Alito Moreno y de Marco Cortés, pero específicamente del PRI de Alito Moreno, y no tiene una definición clara, contundente, aunque sea pactada con ellos, entonces no le alcanzas a creer. Y es ahí donde la campaña de Xóchitl no ha podido llegar a tener esto que en comunicación política es muy importante, y es la congruencia. Cuando las cosas se alinean, cuando los dichos se alinean a las cosas que pasan. Y las cosas que pasan es que Xóchitl sigue rodeada, yo pienso que de una manera tonta, de estos íconos de la corrupción. Cuando una de las posibles condicionamientos que ella pudo poner cuando fue candidata era que se hicieran a un lado, que se llevaran las senadurías, porque además actuaron como aves de rapiña, ¿no? Les preocupó más su partecita del pastel que dejar realmente un candidato competitivo. Entonces, pues sí, yo no creo que sea una candidata outsider, creo que sigue siendo, veo un poco más outsider a Jorge Álvarez Maínez en esos términos. No creo que Xóchitl sea una candidata outsider, creo que representa una parte del sistema político y del sistema económico. Y te voy a decir algo, independientemente de que Xóchitl sea una empresaria y sus empresas, vamos a suponer, todas ganaron los contratos de manera legal, vamos a suponerlo, porque además en este país es difícil de creer ese argumento, pero supongamos que así lo es. En los marcos del mexicano, en el marco de los que hablaba, estos marcos conceptuales de los que hablaba George Lakoff, todavía hay esta idea de que o te dedico, como lo genera o lo platica López Obrador, o te dedicas a hacer dinero o te dedicas a servir. Y creo que estos contratos millonarios de Xóchitl, todavía en la parte gruesa de la población de la que nosotros y tal vez nuestros escuchas no formamos parte, todavía tiene un peso importante y relevante. Y que creo que justo lo que estás diciendo, creo que algunas cosas deficientes que ha tenido la campaña de Xóchitl Gálvez, porque y hablo de esto porque creo que es quien está obligado a dar knockout, Jorge Iván, ¿no? Claro. Realmente hay que decirlo, la falta de cohesión de los partidos en la alianza, pues me parece que es un tema realmente importante. El que no se ha dado una respuesta a seguir siendo la mafia del poder es realmente importante. Otro tema que yo veía incluso después de estos postdebates que se llevaron a cabo y que ahí también tú hiciste y participaste en algunos bastante buenos, pues es que realmente también pues se sigue dirigiendo pues al sector de la población, pero no desencanta el tema de AMLO, no se dirige a las cosas que realmente ha hecho. Por ejemplo, el tema de la concentración del poder, ¿no? De la falta de certeza jurídica, del desempeño económico no tan bueno que ha tenido, y que realmente se ha dedicado más bien erróneamente a hacer una campaña negra de acusaciones y de confrontaciones que muchas veces ni tienen sustento, ¿no? Claro. Y además yo sigo pensando en términos de marcos, porque cuando hablas de comunicación política, de comunicación de masas, de comunicación de más allá de dos personas, tienes que pensar en marcos, ¿no? Y lo repito como te lo dije al inicio, ¿no? Ellos siguen debatiendo las propuestas del presidente. El punto focal de su campaña son los programas sociales que el presidente instauró. Y eso los hace girar alrededor del centro de gravedad de quien tiene el mando de la conversación, que es quien creó los programas o quien rediseñó el aparato social. Y eso, pues, vamos a decir, les quita mucha legitimidad, porque aunque digan que los van a dejar, en algún momento votaron en contra, y aunque digan que los van a mantener, están manteniendo una acción de un gobernante que está legitimado y que pareciera que no hay en el imaginario político otras cosas que defender, ¿no?
Ahora, para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie, hablar en términos de concentración del poder, de crecimiento económico, pues vamos a decir, son temas que pues ni son ni quieren ser entendidos, ¿no? Y a lo que le preocupa al ciudadano es tener para poder sortear el día a día, para poder sortear la semana, para poder llevar a su hijo a la escuela. Y en ese sentido hay que decirlo, y lo dicen los datos del INEGI, los programas han solucionado una parte de esa problemática. Si bien no han acabado con la pobreza extrema, que eso quiere decir que no están llegando a quien más lo necesitan, sí acabaron con 5 millones de personas que estaban por debajo de la línea del bienestar. Y creo que esas son las cosas que a la gente de a pie, a las que no se dedican como nosotros a querer analizar el contexto político, pues son las cosas que a la gente le interesan. ¿Es lo mejor para un país? No sé, no creo, pero lo que sí creo es que la oposición sigue falta de un discurso propio, sigue sin abanderar causas legítimas y intenta desesperadamente robar un sector que es el voto duro de Andrés Manuel. Y los que hacemos campañas electorales sabemos que a los que nunca te vas a dirigir es al voto duro del contrincante, porque lo único que estás haciendo es perder el tiempo, ¿no? Entonces, y sumando a esto que dices, pues que muchas veces esta polarización que se ha generado, la campaña de Xóchitl aún polariza más a la sociedad, porque creo que, digamos, y eso fue lo que para mí reflejó en algunos postdebates, pues reflejas un clasismo enorme, ¿no? Y ese factor creo que abona a la campaña de Claudia Sheinbaum. Lo que pasó con el video del hijo de Xóchitl fue develador, ¿no? O sea, ahí devela precisamente cuál es el nivel de escala social que ella ocupa, ¿no? Y cuál es la visión que sus hijos reflejan de lo que aprendieron en casa. Y tal vez no sea así, ¿no? Tal vez Xóchitl sí sea una buena persona, ¿no? No sea clasista ni racista como el hijo, pero también develó y puso en evidencia dónde pertenecen ellos, ¿no? Cuando el hijo le dice gato al guardia de seguridad, cuando se refiere de una manera tan despectiva. Si bien Claudia no entró al debate, yo me imagino que Morena hizo todo para difundir ese video, ¿no? Porque pues pinta de pies a cabeza a lo que representa o lo que han querido señalar que representa el PRIAN, la gente de izquierda, la gente de Morena. La verdad es que han cometido errores ambas candidatas, pero pues vamos a decir, vienen momentos en los que las campañas se cierran, pero yo puedo decir con los datos que tengo hoy y he tenido durante hace 2 años que vengo midiendo la elección presidencial, no veo posible que cierren al grado de poner en peligro la elección. Yo creo al día de hoy que seguirá siendo una diferencia de 2 dígitos, es decir, de 10 para arriba, donde la candidata de Morena y la estructura y el aparato y lo que representa el presidente pues van a dar el segundo paso en esto que le llaman ellos cuarta transformación. Interesantísimo lo que comentas. Realmente creo que esta elección pone clarísimo y da cuenta de 2 posturas diametralmente opuestas. Creo que Xóchitl para mí no ha tenido la capacidad de generar un movimiento social que pueda darle un knockout a esta cuarta transformación. Creo que el presidente sigue acumulando poder, ¿no? Como tú dices, yo no estoy tan seguro que tenga una continuidad y que él sea y que la candidata sea la títere del presidente. En mi particular punto de vista, creo que resulta importante que la gente salga a votar, pero en esta elección creo que es importante que el Congreso sea un real contrapeso para el Ejecutivo Federal, porque creo que los contrapesos dan la oportunidad de poder llegar a acuerdos y no generar una dictadura. No sé tú qué opines, Jorge Iván, pero creo que desde mi personal punto de vista, lo mejor es que si votas por una candidata, no votes por el Congreso de la misma manera, porque creo que los contrapesos ayudan. No sé tú qué opinas.
Sí, no, los contrapesos y los equilibrios son la base del republicanismo, ¿no? Recordemos que esta idea de los tres poderes de Rousseau, de Montesquieu, surgieron para dejar atrás la monarquía y llevar a un estadio de poder mayor equilibrado donde no hubiera poderes absolutos, porque decían el poder absoluto corrompe absolutamente. Y tiene razón, lo ideal sería que hubiera un contrapeso, ¿no? En el Congreso y en el Poder Judicial y en los organismos autónomos que también participan en este juego republicano, democrático. Pero bueno, lo que dice la historia estadística es que muy pocas veces se han dado estos fenómenos, ¿no? O sea, muy pocas veces gana un presidente sin mayoría en México. Yo también coincido contigo, creo que debe ser un Congreso bien repartido, un Congreso con equilibrios. Yo sí creo que debe haber una reforma al Poder Judicial, no para democratizarlo, porque no creo que sea el espíritu del Poder Judicial, la democracia, pero sí para transparentarlo, para sanear el sistema judicial mexicano, que también ha dejado mucho que desear el sistema de impartición de justicia en México. Y creo que por eso el presidente ha tenido éxito en golpear el Poder Judicial, socialmente hablando, porque nadie en este país siente que se imparta la justicia de manera cabal, de manera objetiva, pero también el Poder Judicial va a jugar un papel dentro de este escenario. Y sí, coincido contigo, James, que deberíamos tener mayores equilibrios. El presidente ha jugado a concentrar el poder en detrimento de las instituciones democráticas, pero también hay que decir que muchas de estas instituciones democráticas hacían un uso indiscriminado y discrecional y opaco de los recursos, porque también en esa parte el presidente tiene razón, pero una cosa es sanearlos y otra querer desaparecerlos, ¿no? O sea, es contradictorio, ¿no? Las instituciones sirven, hay que sanearlas, hay que transparentarlas, incluso hay que hacerlas austeras, como dice el presidente. Yo coincido con eso, pero no hay que amordazarlas, ¿no? No hay que eliminarlas y tampoco hay que llevarlas a su mínima expresión. Al último, él va a dejar de ser presidente y la República va a seguir siendo una república débil, porque sus instituciones son débiles, y coincido en esa parte, ¿no? Ojalá pueda haber un buen contrapeso en el Congreso. Creo que lo va a haber, tengo una posibilidad, pero creo que quien llegue a la presidencia, que si fuera hoy pues sería Claudia, creo que quien llegue a la presidencia va a llegar con mayoría al Congreso también. Es difícil cuando se dan estos fenómenos de disparidad en las cámaras y en la presidencia. Lo entiendo, pero creo que hay de mayorías a mayorías, y creo que sí. Y en esta última parte de la plática me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo podrías enfocar una campaña, a ver, siendo Xóchitl y siendo realista, a ir por eso? O sea, a ver, estamos claro que las tendencias es que va a ganar Claudia, ¿no? Pero ¿cómo voy a hacer para que Claudia no obtenga la mayoría calificada que se requiere en México para cambiar la Constitución? Entonces, ¿a través de qué mecanismo, no? Se puede lograr eso. Creo que eso es en esta última parte de la campaña, creo que en eso tendría que enfocar sus baterías. Fíjate, James, tocas un punto importante y lo he estado pensando días anteriores y he estado estudiando algunos de los fenómenos comunicacionales que dieron pie a este tema, ¿no? Una es en las elecciones intermedias llegan a equilibrarse las cosas, ¿no? Cuando no hay elección presidencial, preponderan los factores locales y entonces se distribuye de manera diferente el poder. Pero no sé si te acuerdas de esta campaña publicitaria que hizo Nueva Alianza, que se llamaba 1 de 3. No sé si te acuerdas del 1 de 3 por Nueva Alianza. Le hizo tener a Nueva Alianza esa campaña el mayor número de diputados federales que había tenido en su historia político. Entonces yo creo que con cuestiones muy sencillas, con elementos muy sencillos de comunicación que comuniquen un trasfondo profundo como de este que estamos hablando, pero que es difícil de comunicar, ¿no? Es difícil de socializar, haciendo una campaña de comunicación como el 1 de 3 y tratando de rescatar el Congreso. Y si las encuestas no les dan, ya ven que no les van a dar, pues enfocar parte de la comunicación a salvar el Congreso y a poder con esa campaña recuperar
recuperar 10, 15 escaños de los que no tenían. Pero lo veo difícil, ¿no? Lo veo difícil porque pues ambos partidos pudieran verse frustrados en su esperanza, ¿no? Yo te aseguro que la gente que trabaja con Xóchitl, pues ellos piensan que van a ganar, que el milagro va a pasar, ¿no? Y la gente que trabaja con Claudia está segurísima de que ese milagro no va a suceder. Entonces, creo que quien tuviera mayores posibilidades de hacer algo así sería Movimiento Ciudadano. Tampoco lo veo en esa dinámica, ¿no? Pero tal vez ellos serían los que pudieran darle contrapeso. Creo que Movimiento Ciudadano en las cámaras ha sido contrapeso en muchas ocasiones de Morena, no en todas, pero han sabido jugar a la política, lo han hecho bien, y nunca los he visto, por lo menos en el tema legislativo, completamente cargados hacia el gobierno, ¿no? Creo que he visto más al PRI cargado de repente, ¿no? Y que una cosa que yo creo que es de destacar, y yo lo he vivido con varios amigos que se han desencantado del partidismo, es que Movimiento Ciudadano, a diferencia de los otros, ha dado espacios a la gente que no tenía espacios. Y creo que Dante Delgado, si un tema, creo que yo le celebro, ¿no? Tiene muchos temas que no se tienen que celebrar, pero bueno, si un tema yo le celebraría a Dante Delgado es que han aparecido cuadros, ¿no? Que vienen a retar a para mí, sin duda alguna, pues, imagen que ha tenido y ha generado tanto el PRI como el PAN, de que siempre son los mismos los que están elegidos, ¿no? Que ahora ya nos vas a ser diputados y no tienes que ser senador, pero siempre son los mismos, Jorge Iván, ¿no crees? Sí. La rotación de élites en este país es pues precaria, ¿no? Creo que el monopolio que han ejercido los partidos políticos en términos de ejercicio del poder es imperativa. Vivimos en una burocracia política que define el acceso al poder. Este surgimiento de los outsiders con la legislación que tenemos ahora, donde los partidos deciden la reelección de sus candidatos y son los únicos que pueden elegir candidatos. Digo, existen las candidaturas independientes, pero sabemos la odisea que es encontrar una candidatura. Pero efectivamente, ¿no? Los partidos han sido un filtro y como ellos rigen las cámaras, como ellos deciden, y como hay una participación ciudadana muy básica en México, hay una democracia electoralista, la definiría yo, no una democracia participativa, sino una democracia meramente electoral, pues se ve complejo, ¿no? Y eso propicia que se creen y se enquisten grupos de poder y la rotación de élites, que es lo que tú estás comentando, pues corra de una manera muy lenta. Y en esa parte creo que sí, Movimiento Ciudadano le ha dado oportunidad a cuadros que de otra manera no hubieran podido llegar, y sí le ha dado oportunidad a líderes, a liderazgos sociales reales que los partidos de repente suprimían, como en el caso del gobernador de Alfaro, y también dado oportunidad a cuadros que tal vez no hubiéramos pensado posible que llegaran a ser gobernadores tan jóvenes, como el caso de Samuel o el caso de Colosio en la alcaldía de Monterrey. Chavita, no sé si tengas algo adicional, no sin antes agradecerle a nuestros dos ideólogos. Eduardo tuvo que salirse antes, me pidió que los disculpara, pero bueno, pues agradecerte muchísimo, Jorge Iván, y a ver si te puedes conectar a un episodio antes de que sea el 2 de junio, ¿cómo ves? Sí, claro que sí, ustedes me avisan y organizamos con tiempo. Pues yo nada, James, me quedo con mucho de lo que nos han dejado nuestros participantes de este podcast, y pues desde aquí monitoreando desde Alemania, yo espero ver un poquito más de sorpresas, porque como dicen, están muy aburridas las campañas. Les he estado checando un poco y pues más de lo mismo, y ese carrusel de políticos, como dicen, no está dejando bien parada ni a Xóchitl ni a la política mexicana en general. Pues ya veremos, ¿no? Y agradecerte mucho, Jorge Iván, que hayas estado aquí en este episodio del Cultivando sobre elecciones en México. Muy enriquecedora tanto la plática tuya como la de Eduardo. Abres una perspectiva que yo no había tenido y me parece bastante interesante. Y bueno, pues seguir al pendiente. No sé si nos puedas ahí recomendar tu consultora, que es
Gobernarte. Están en las principales plataformas, ¿verdad? En todas las redes sociales, en @gobernarte y en Twitter Gobernarte MX, Gobernarte o Gobernarte MX, ahí nos encuentran en la web, ¿no? En el internet y pues sí, encantados de seguir colaborando, querido James. Te lo agradezco muchísimo, sabes el gran aprecio y cariño que te tengo. Y bueno, pues para cerrar, ahí, ¿qué rola le recomendarías a la audiencia del Cultivando? A ver, mira, hay varias rolitas que me gustan. Regularmente me gusta recomendar ahí cuestiones ochenteras. Me gustan mucho los ochentas, pero en esta ocasión les voy a recomendar una canción de un playlist que tengo que se llama Trip. Es cuando me pongo muy pacífico, cuando me pongo muy filosófico. Esta canción es de Tash Sultana y se llama Jungle o Jungla, ¿no? Cabe destacar que esta artista toca todos los instrumentos, cada uno, y luego graba su voz, y toda la música que van a oír en Jungle la hace y la produce y la canta esta artista norteamericana. Buenísima recomendación, y también el Tiny Desk Concert que tienes, buenísimo, ahora mencionándolo. Extra. Pues bueno, muchas gracias, Jorge Iván. Nos vemos pronto. No, gracias a ustedes, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.